Buenas tengan todos nuestros oyentes, bienvenidos a nuestro podcast Generación Pensante. En el día de hoy nos acompañan las docentes María Ramos, Lilibet Franco, Angélica Gómez, Surani Rocha, Daisy Talero, Lidia López y por supuesto su anfitrión Jesús Orlando Peña, con el tema que nos atañe en el día de hoy, educación, la cual analizaremos desde distintos ángulos. La educación en Iberoamérica, un análisis histórico de la educación en Colombia y las pedagogías críticas. Así que sin más introducción, comencemos. Profe, ¿cómo inicia y cómo ha evolucionado la educación en Colombia? Cordial saludo a todas las personas que nos escuchan. La educación en Colombia está influenciada por un conjunto de acontecimientos que han marcado las políticas educativas públicas. Por ello, es necesario hablar de su desarrollo histórico y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. En un principio, se inicia con la creación de las universidades en el siglo XVI y XVII, a cargo de los jesuitas y dominicos durante la conquista, quienes tenían como objetivo adoctrinar por medio de la fe. Estas primeras universidades se establecieron en grandes centros poblados, entre las que se destacan la Universidad Javeriana, la Universidad San Nicolás de Mira y la Universidad San Buenaventura. Más adelante, en el siglo XVIII, se evidencia el dominio de la cultura europea a través del surgimiento de la Ilustración, direccionando la educación hacia el acercamiento a las ciencias y las letras, tratando de permear aspectos excluidos inicialmente del proceso educativo. Sumado a esto, el fenómeno de la globalización incidió significativamente en esa transformación y aportó una mirada distintiva, donde emergieron las escuelas en las que el docente también enseñaba a leer, escribir y contar. Profe Angélica Gómez, ¿cómo afecta el factor político a la educación en Colombia? Cordial saludo a todos los oyentes que nos escuchan. En el centenario 19 y 20 tomaron auge las grandes transformaciones educativas de la mano de Francisco de Paula Santander, con una interpretación utilitarista de la enseñanza, provocando desestabilización entre las élites y la política, porque sus ideas iban en contraposición de lo establecido moralmente por la Iglesia y pretendían el bienestar comunitario, enfrentando lo colonial con lo moderno, dando cabida a las escuelas nuevas activas, que nacen como producto de una serie de cambios de gran relevancia en las distintas corrientes pedagógicas. La disputa constante entre conservadores y liberales impactó profundamente en los sistemas escolares, generando transformaciones de toda índole en la labor educativa. Sin embargo, sobresalen acciones positivas como la de José Joaquín Salcedo, quien por medio de la radio gestionó la formación básica de una comunidad, estableciéndose el primer acercamiento a la educación a distancia. De igual modo, florece la corriente crítica, la cual adquiere gran importancia y aceptación a raíz de la situación social del momento. En este sentido, se constituye el Ministerio de Educación en 1927 y en la Constitución Política de 1991 se añade el artículo 2, contemplando la educación como un derecho. En 1994 surge la Ley 115, Ley General de Educación. Profe, ¿cómo hemos llegado a la nueva era en cuestión de educación? Cordial saludo a todas las personas que nos escuchan. Para finalizar el recorrido histórico de la educación en Colombia, llegamos al siglo XXI. Y en este podemos destacar dos aspectos muy importantes. El primero lo basaremos en Guerrero 2004, el cual sustenta que la educación toma un carácter internacional, que con la multiplicación de organismos transnacionales sustentan las bases legítimas en la estructuración de currículos, ajusta los modelos pedagógicos a la enseñanza del inglés como lengua extranjera y a las pruebas estandarizadas. Además, aparece un término de suma importancia, que es la competitividad, aportando un rol más técnico y empresarial a la educación, sin desconocer los valores fundamentales para el desarrollo humano. El segundo aspecto lo basamos en Rojas Mesa y Leal 2015, que sustenta que el surgimiento de las nuevas tecnologías digitales dan paso a la educación a distancia o la educación virtual, convirtiéndose en el boom del momento, y la alternativa a la presencialidad, rompiendo esquemas formativos que en la actualidad se convierten en escenarios innovadores para la multidireccionalidad de la enseñanza
y llegar así a todos los rincones del país. Cabe destacar que la educación en Colombia ha tenido una estrecha relación con la política, de allí que aparezcan o se eliminen políticas públicas de este tipo, que acortan el ejercicio del quehacer pedagógico. Profe Suranis Rocha, ¿qué nos puede traer a la mesa sobre las pedagogías críticas? A quienes nos escuchan en este momento, reciban un cordial saludo. Hoy quiero compartir una idea clave relacionada con las pedagogías críticas, el interés emancipatorio. ¿A qué hace referencia? Para profundizar en este asunto, traeré a la conversación los aportes realizados por el filósofo alemán Jürgen Habermas, quien es abordado por Carlos Vasco, que a su vez es abordado por Miguel Ángel Maldonado García en su libro Pedagogías Críticas, Europa, América Latina, Norteamérica. Según Habermas, el interés emancipatorio es la capacidad que tenemos para ver las situaciones que nos limitan o impiden desarrollarnos en una sociedad. Son una especie de cadenas que nos atan. Este interés nos ayuda a plantear alternativas o estrategias para darle una solución a tales condiciones. En otras palabras, se trata de descubrir las injusticias que se viven en la cotidianidad para contrarrestarlas. En el ámbito educativo, este interés emancipatorio es fundamental, ya que nos permite ir más allá de la mera transmisión de contenidos a nuestros estudiantes. Se busca que contribuyamos en la formación de personas capaces de analizar el mundo de manera crítica y propositiva. La invitación es a que apliquemos esta misma idea en todos los aspectos de la sociedad: la política, la economía, la salud, la religión, entre otros. Profe Daisy Talero, ¿qué ha sucedido con la evolución de la educación en Colombia? Si nos centramos en Colombia, encontramos que la educación ha pasado por distintas etapas. Según el análisis de Pérez e Hidárraga, en el 2019, la educación en el país ha evolucionado desde un sistema eclesiástico en la colonia hasta una educación pública masificada en el siglo XX. Durante la independencia, el país enfrentó debates sobre la centralización o descentralización de educación. Con el tiempo se adoptaron reformas que buscaban ampliar la cobertura, pero la desigualdad socioeconómica limitó el acceso de muchas comunidades. Hoy en día, aunque la cobertura educativa ha mejorado, aún hay brechas significativas en calidad y equidad. Profe Lidia López, ¿qué sucede con el modelo de educación en Iberoamérica? Cordial saludo para todos los que nos escuchan. Bueno, es muy interesante lo que plantea la colega, ya que estudiar la evolución de la educación en Iberoamericana no solo ayuda a comprender el presente, sino también a mejorar el futuro educativo. En sus inicios la educación estuvo dominada por la Iglesia, pero con el tiempo los estados asumieron un papel más activo, inspirado en modelos europeos. Según Gabriela Osenbach 2004, la historia comparada de la educación permite entender cómo factores políticos, sociales, económicos han influido en su desarrollo y en las diferencias entre los sistemas educativos iberoamericanos. Colegas, uno de los grandes desafíos ha sido la tensión entre el acceso y calidad. Aunque se han implementado reformas para hacer la educación más inclusiva, la universalización ha sido desigual debido a factores económicos y sociales. Bueno, un caso concreto es que en el siglo XX muchos países promovieron la educación gratuita, pero en zonas rurales y marginadas la falta de infraestructura y de docentes capacitados limitó el acceso, evidenciando las desigualdades en la calidad educativa. Por ello, la importancia de comparar la historia, ya que esta permite aprender del pasado para mejorar la educación y formular políticas más equitativas y efectivas. Así es, profe Lidia, con usted nos despedimos, no sin antes darles las gracias por haber estado en nuestro podcast Generación Pensante, y a ustedes, nuestro público, gracias por una vez más acompañarnos. Nos vemos en la próxima.